Buenas noches. Una vez más aquí en la casa de Dios. Una vez más haciendo tiempo para venir, para escuchar, para leer, para aprender de Jesús. En realidad, hermanos, déjenme decirles que mi filosofía personal, muy personal, cuando tengo una semana de evangelismo como esta, para mí es un privilegio, porque la verdad, ¿quién es uno como ser humano? ¿Quién es? Delante de la presencia de Cristo, nuestro Señor, de la santidad de Dios. Y créanme, hermanos, que con toda mi alma y mi corazón yo oro mucho al Señor durante todo el día. El tópico que le preguntó el hermano, ¿qué se trata el tópico de hoy? Lo tengo en mi mente desde que amanece. Aún en mi cama pienso en el tópico del que corresponde la noche. Todo el día estoy trabajando, visitando enfermos, orando por ellos, abriendo la palabra con otras personas. Y mi mente está el tema de esa noche. Y todo lo que gira en torno a mí es el tema de la noche. Y la oración que yo le digo a Dios es: Señor, ¿habrá alguna palabra, alguna expresión, algo que tú quieres mostrar a alguien que ha venido aquí? Y si el tópico de la noche va a transformar una vida, va a llegar al corazón de alguien, hermanos, que solamente Dios sabe si se necesita esa palabra en el corazón, la palabra de Dios ha cumplido su propósito. Y así es que yo quiero en esta noche, hermanos, igual que todas las noches, pedir que la palabra de Dios sea la que sea presentada. Amén. Que Cristo Jesús sea el que sea presentado. Y no yo, no, sino la palabra de Dios, el mensaje de Dios y el nombre de Dios sea glorificado. Amén. Así es que, una vez más, como cada noche, abramos la palabra en el Evangelio de Primera de Juan, el verso 1. Y vamos a meditar en los primeros 3 versos. Una vez más, yo sé que ya se leyó, hermanos, pero no sé qué les parece a ustedes cuando una vez más lo meditan, cuando una vez más lo leemos, cuando una vez más nuestros ojos vuelven a mirar, vuelven a deleitarse con la palabra. Primera de Juan 1 al 3. Dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Noten, lo que hemos oído, no lo que nos han contado, no lo que nos han dicho otras personas, lo que yo he oído, lo que yo he visto con mis ojos, lo que tú has visto, lo que tú has contemplado, porque no solamente visto, dice ahí la palabra, también has contemplado, has meditado, lo que has palpado con tus manos, tocante a Cristo, tocante al verbo de vida. No les dice eso mucho, hermanos. Para mí son palabras muy interesantes, muy especiales, muy llenas del Espíritu Santo. Lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído. Qué interesante, hermanos. Y luego dice el verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y noten otra vez cómo se repite la misma palabra. Juan repite la misma expresión, lo que hemos visto. Y parece ser que Dios quiere que quede claro, que es un énfasis en la palabra. Lo que hemos visto, lo que hemos testificado, dice ahí. Y testificado, eso os anunciamos. Anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto. Y noten el 3, otra vez repite lo mismo el apóstol Juan. Lo que hemos visto, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo que hemos oído. Y una vez repite lo mismo. Eso os anunciamos. ¿Para qué, hermanos? Toda esta repetición, todas estas palabras, lo que hemos visto y oído y contemplado y palpado, ¿para qué la predica Juan? ¿Para qué la habla el apóstol? ¿Para qué? Exactamente, para que también vosotros tengáis que comunión con nosotros.
Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así es, hermanos. Todo esto que hemos leído ahorita, que hemos enfatizado, que la palabra es clara, hermanos, acerca de Cristo Jesús, vamos a complementarlo, porque no solamente ya vimos lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, sino ahora vamos a ver la otra parte, de no solamente ver, no solamente observar, no solamente contemplar, no solamente palpar, pero falta otra cosa importante que se requiere en el camino de Cristo, en el camino de la salvación, en el camino del cristiano. Vamos a orar en este momento. Padre, abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro oído. En el nombre de Cristo Jesús, abre nuestro entendimiento espiritual, para no solamente mirar, creer que lo que hemos visto y contemplado y palpado acerca del verbo de vida, acerca de Cristo Jesús, eso os anunciamos, sino también permítenos, Señor, mirar no solamente eso, sino también lo que hemos comido, lo que hemos deleitado, lo que hemos, como nos hemos nutrido, lo que ha entrado por nuestra boca en torno al verbo de vida. Eso os anunciamos. Habla pues a tu pueblo, Señor. Tú seas, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, que los hermanos salgan, tus hijos, de este lugar llenos de tu Espíritu, con algo en su mente, en su pensamiento, con una seguridad, con algo que no solamente palparon, no solamente vieron, sino también que comimos, que nos nutrimos en el nombre de Jesús. Amén. Lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, la figura esta que hemos leído, la figura de ver, de palpar, de anunciar, de contemplar, es muy poderosa para mí. Pero hay otra, como les dije, otra parte importante, y es la figura de el comer, la figura del pan, la figura de la nutrición, la figura de lo que Cristo quiere de ti y de mí. Y yo creo, hermanos, que es algo tan poderoso que tiene que ver con todo nuestro sistema, con todo nuestro sistema digestivo espiritual. Yo estoy convencido de eso, porque los que saben de nutrición no comienzan hablando y diciendo de simplemente come lo que quieras. Los que saben de nutrición comienzan diciendo que la digestión empieza ¿por dónde? Por los ojos, ¿no es cierto? Es lo que dices. Primero tú tienes que ver lo que vas a comer. Primero tú tienes que observar el platillo. Primero tú tienes que ver ahí lo que quieres comer. Y si se te antoja es porque primero lo observaste, ¿no es cierto? Lo viste, probablemente lo palpaste, lo miraste. Es importante eso. Pero luego también, aparte de eso, dicen los que saben de esto, de la nutrición, empiezan la saliva, ¿no es cierto? Le empiezan las glándulas aquí de la saliva a generar saliva, a generar el gusto por lo que vas a comer. Pero todavía no ha entrado, pero todavía no lo has ni masticado, pero todavía ni lo has ni probado, pero ya empezó por la vista, ya empezó por la saliva, ya empezó por la lengua aquí, por las papilas, ¿cómo le llaman? Las células gustativas, ¿no es cierto? Y luego, después de ahí, ¿qué comienza acá abajo? Entonces empieza aquí un movimiento. Fíjate, todavía no has comido, todavía no has triturado la comida, pero empieza aquí también el jugo gástrico. Empiezas a, como lo dicen muy comúnmente, el jugo gástrico, las tripas empiezan a funcionar, pero todavía no lo has probado. Pero ¿sabes cómo se llama todo eso? Se llama preparación. El cuerpo se está preparando, la mente se está preparando, tu boca se está preparando, tu esófago se está preparando, el estómago se está preparando para recibir la nutrición. Fíjate todo cómo es Dios. Qué grande es Dios, hermanos, que hace todo en ese orden. Y curiosamente me llama mucho la atención que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el ingeniero de nuestro cuerpo, el que sí sabe cómo funciona todo en el cerebro, cómo funciona el aparato digestivo,
utiliza exactamente esos símbolos, esas formas para transformarlo en la vida espiritual y para que entonces tú te nutras de Cristo Jesús de una manera así. Fíjate, el que sabe lo utiliza. Ahora, para muestra un botón, porque si dices, ¿de qué está hablando el pastor? Vamos a abrir ahora la palabra en el Evangelio de Juan. Si no fuera así, hermanos, ¿por qué la Biblia utiliza, si noten ustedes, todo un capítulo entero? Si no fuera así, cierto lo que estoy hablando, probablemente la Biblia simplemente utilizaría un tiempo de un verso, 2 versos, un espacio para simplemente decir lo que Cristo quiere decir y ya. Pero mira la Biblia, hermanos, Dios en su sabiduría, en la inspiración del Espíritu Santo para el apóstol Juan, todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo, hermanos, desde el 6:1. Y si tú te pones a leerlo esta noche después del sermón, tú vas a ver que del 1, el 2, el 3 en adelante, el 10, el 16, el 20, y ahí continúa, hermano. Ese capítulo tiene 71 versos. Y el 98% de ese capítulo, qué curioso, cómo es el Espíritu Santo, cómo es Jesús. Todo el capítulo lo dedica a algo. ¿Y qué es? Mostrarnos el verdadero alimento, el verdadero pan del cielo, la verdadera nutrición, lo que realmente vale, lo que realmente te nutre, te llena. Y Cristo Jesús es el principal carácter en ese personaje, en ese capítulo. Si tú te pones a pensar, y no lo vamos a leer, pero desde el 1 al 15, todo ese capítulo del 6, del 1 al 15, ¿de qué habla Jesús? Habla de de un gran milagro. El milagro de la alimentación ¿de cuántas personas? 5,000. De los 5,000. Pero aún así la palabra dice que eran 5,000 hombres, 5,000 personas. Imagínense nada más, sin contar ¿quién? Las mujeres, sin contar los niños. Y válgame que los israelitas o los judíos o los hebreos no se conformaban con un hijo, no se conformaban con 2 ni 3. Era más o menos una cultura como la hispana de hoy en día, ¿no es cierto? Era todos los hijos de alguna manera que Dios te dé, los hijos que nazcan. Y créanme que no es muy raro ver familias judías y hebreas tener 15, tener 10, tener 20 hijos. Así es que me llama la atención que la alimentación fue una parte importante de los milagros de Jesús. Y Jesús hace un milagro tremendo del 1 al 15, capítulo 6 de San Juan. Pero noten, hermanos, que cuando Jesús termina el milagro, ¿cuántas cestas sobraron? Sobraron mucha gente, porque dice el versículo 12, recoger ¿qué? Los pedazos que sobraron para que no se pierda nada, los pedazos de pan, los pedazos del alimento, de la alimentación de esas 5,000 o muchas más miles de personas. Pero a lo que voy, hermanos, es lo que dice el verso 14 y el 15. Noten, aquellos hombres, no sé cuántos hombres estaban ahí en el sentido de dónde habían venido, de qué familias venían, pero eran seres humanos como tú y como yo. Y la Biblia dice que aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, porque era una señal grande, una señal que a lo mejor nunca habían visto antes, dijeron: este verdaderamente es que el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, versículo 15, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte solo. Ahora, humanamente hablando, mis amigos y visitas, humanamente hablando, era un pensamiento muy humano lo que esta gente pensó. Era un pensamiento legítimo, era un pensamiento que es válido. Hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios,
me imagino que toda esta gente que vino a escuchar a Jesús es porque quería escuchar al Hijo de Dios. Pero por otro lado, era gente a lo mejor que vivía en un nivel económico bajo. Probablemente era gente que no tenía mucha forma de alimentación. Probablemente era una gente pobre. No sé. El asunto es que toda esta gente, cuando vieron que Jesús los alimentó, cuando vieron que Jesús prácticamente les dio de donde no había nada, obviamente pensaron: oye, este es el profeta que ha de venir al mundo. Este hombre nos conviene. Hagámoslo rey. Nos conviene tener un rey que de la nada multiplique los panes. Imagínate tener un rey nuestro que de la nada nos alimente. Imagínate tener un rey que de la nada nos dé todo lo que necesitamos. En una ocasión no solamente Jesús hizo eso, inclusive alguien por ahí necesitaba pagar impuestos. ¿Y a quién manda Jesús? A uno de los apóstoles para que sacara dinero. Fíjate, ¿dinero de dónde? De un pez. ¿A quién se imagina eso? ¿De dónde? ¿En qué mente? Ponte a pensar, en un pez. Ábrele la boca al pez y vas a encontrar dinero. Obviamente la reacción humana es: Jesús, o sea, como en inglés se dice, really, o sea, mándame a encontrar dinero por ahí, buscar, pedirle a alguien, pero en un pez, en la boca de un pez. Nota entonces, hermanos, que la gente quería hacerlo rey, porque decían: hey, este nos va a alimentar, este nos va a ayudar. Qué interesante, hermanos. Ayer me sorprendí. He visto iglesias, muchas iglesias en mi caminar cristiano adventista. He visto muchos food banks o muchos bancos de comida. He visto muchas iglesias que en South Bend lo vi, allá en Indiana, lo he visto en Colorado, lo he visto con los americanos, lo he visto aquí en California. Hay una iglesia bien grande de morenitos, allá por la Riverside, que, o sea, esa fue la máxima gente que yo vi que habían en un food bank, que fueron entre semana y se llenaban de despensa. Pero ¿saben qué, hermanos? La verdad me impresionó y me impresioné el día de ayer. Y ahora Eastmont está en la cima de mi impresión de ver toda esa gente que ayer vino a buscar el pan, a buscar comer comida, ¿no es cierto? Y toda la despensa, hermano, estoy sorprendido. Hasta la fecha estoy sorprendido de todo eso. Pero por otro lado, tampoco me sorprendo que los que invitamos ayer, que los 100 que vinieron, o más de 100, ¿verdad, hermano? Más de 150 a la vez. Yo vi mucha gente. ¿Y cuántos pasaron para escuchar la bendición de Dios? De igual manera me sorprendo. Obvio, cuando hay comida, vamos, ¿no es cierto? Nos van a alimentar. Obvio, esta gente que dijo: oye, pues nos conviene Jesús. Si de la nada saca alimento, pues ¿para qué trabajar? Si de la nada es el rey y va a sostener aldeas y va a sostener naciones enteras alimentándonos de la nada, pues entonces nos conviene ser el rey. Si vamos a venir aquí y nos van a dar el alimento gratis, pues vamos, no pasa nada, no importa. Pero la pregunta es, hermanos, ¿cuántos de los 150, qué curioso, ¿no es cierto?, de los 200 o no sé cuántas personas había ayer, pudieron estar aquí y están en este momento? Probablemente contamos, ¿no es cierto?, 1 o 2 personas. La palabra de Dios, hermanos, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Por eso la Biblia, claramente Jesús, sabio Jesús, toma la figura del pan y hace un milagro bien grande. Por eso cuando estaba yo sentado aquí, que platiqué un poco con el pastor Tenorio, me comentaba: ¿cómo es el ser humano, verdad, pastor? Qué curioso es, o sea, ¿cómo somos como seres humanos? Y la verdad es cierto. Ahora, me puse a pensar, pues no somos muy diferentes los californianos de esta gente, y estamos hablando de 2000 años atrás. ¿Qué diferencia hay de 2000 años atrás a este año 2013? Hermanos, el ser humano sigue siendo ser humano. El ser humano sigue siendo lo mismo como nosotros, con las mismas necesidades. El ser humano no cambia. El ser humano siempre busca de alguna manera para nuestro propio beneficio, ¿no es cierto? El ser humano de alguna manera siempre va a ser así. Por eso Dios conoce el corazón. Por eso Dios te conoce exactamente cómo vas a reaccionar. Por eso Dios sabe cómo llegar, de qué manera hablarte, qué psicología usar Dios.
Porque yo estoy convencido, y no lo tengo en el tema de esta semana, pero lo voy a decir, yo estoy convencido que el Padre, que es Dios, nos trata a los hijos que somos nosotros de una manera diferente. ¿O no? Lo trata al hermano Lemus de una manera diferente, y Dios sabe cómo llegar al corazón de él, porque Dios sabe la personalidad de él, pero lo hace diferente con otro hermano de aquí. Dios sabe cómo presentarte el evangelio. Dios sabe inclusive qué pruebas ponerte, porque sabe que esas son las pruebas donde tú despiertas. Porque Dios conoce el corazón humano, ¿o no? Porque Dios sabe exactamente quiénes somos. Pues la Biblia dice, hermanos, que estos hombres querían hacerlo rey. Y Jesús se fue al monte. Y la palabra de Dios dice y continúa diciendo que Jesús hizo que los apóstoles pasaran ¿a dónde? Al otro lado del mar, de acuerdo al verso 25, el 24 del capítulo 6. Y entonces, cuando hizo que los apóstoles pasaran al otro lado del mar, los apóstoles fueron para allá. Jesús caminó sobre el agua, los encontró y se fue al otro lado del mar. Pero mira lo que dice el versículo 24. Cuando vio pues, igual, la gente, que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Y cómo dice la última palabra ahí? Buscando a Jesús. Quiero que notes esa expresión, buscando. Humanamente hablando, cualquiera de nosotros hubiera podido pensar, hey, pero van buscando a Jesús. Sea como sea, van buscando a Jesús. Sea como sea, quieren oír a Jesús. Y cualquiera de nosotros pudiera haber dicho, pues es legítimo. Lo buscan porque quieren alimentarse o simplemente porque quieren escuchar la palabra, no sé. Pero mira lo que dice la Biblia en el versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y nótalo, a mí me llama la atención el verso 26. Jesús ni le responde esa pregunta. ¿Cuál era la pregunta, hermanos? ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús le responde, sí, llegué el otro día, llegué a la mañana, llegué a la mediodía, porque ustedes merecen saber una respuesta de eso. Sí, claro que sí, ¿cómo no? Inmediatamente Jesús, ¿qué dice? De cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, no porque habéis creído en el Hijo de Dios, y yo se lo estoy poniendo ahí, no porque habéis creído en Dios, no porque queréis abrir tu corazón a Dios, no porque queréis rendirte a Dios, sino ¿por qué? Porque comiste el pan y te llenaste. Nomás por eso me buscas. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Qué interesante. Ahora, ¿estaba haciendo Jesús descortés, hermanos? ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús ahí? Conoce tu corazón. Conoce mi corazón. Jesús, volvemos a lo mismo, exactamente sabe cómo hablarte. Y entonces nos dice, hey, ¿ustedes viajaron toda la noche para buscarme? ¿Cuándo llegaste acá? No, ustedes nomás quieren buscarme porque quieren que yo les dé comida. El ser humano no es diferente de ahorita a hace 2000 años. Es el mismo ser humano. Tal vez la pregunta en esta noche es, la primera de esta noche, ¿por qué tú buscas a Jesús? ¿Por qué yo busco a Jesús? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Para qué tú eres un cristiano? ¿Por qué eres un cristiano? ¿Por qué? Y entonces, hermanos, el verso 29 en adelante empieza Jesús a hablar ¿de qué? De la figura del pan de vida. ¿Por qué el pan de vida? Nota lo que dice el verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 34. Y entonces le dijeron, Señor, danos siempre ¿qué? Ese pan. Y nota el versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Jamás. Pero yo soy el pan de vida. O sea, está bien que tú vienes a buscar pan regular, está bien que tú vienes a que yo te alimente, está bien, pero busca el verdadero pan, y el verdadero pan es Cristo Jesús. La pregunta es: ¿por qué tú le buscas? ¿Por qué Cristo utiliza la figura del pan? Yo siempre me he preguntado esto: ¿por qué Cristo utiliza la figura del pan? ¿Por qué Cristo no utilizó otra figura? ¿Por qué Cristo no utilizó, no sé, la tortilla? ¿Por qué Cristo no utilizó la leche? ¿Por qué Cristo no utilizó otra cosa, pero utilizó el pan, la figura del pan? Déjame decirte, hermanos, que en tiempo hebreo, en tiempo judaico, los judíos tenían una serie de alimentos muy buenos en su alimentación básica. Digamos, había, por ejemplo, panes de cebada, había, por ejemplo, lentejas, había, por ejemplo, otra parte importante de su alimentación que eran las uvas o el jugo de la vid. Eso habla mucho la Biblia, ¿sí o no? Pero hay una parte importante que en la despensa hebrea judaica no debía faltar, nunca debía faltar. En la mentalidad hebrea, hermanos, podía faltar las lentejas, podía faltar el arroz, podía faltar, por así decirlo, lo que tú quieras, pero el pan, la figura del trigo, la figura del grano molido, la figura del pan, no podía faltar, porque el pan en la mentalidad judaica hebrea es una parte importante de la alimentación. Si Cristo hubiera venido en estos tiempos y hubiera nacido en México, probablemente hubiera dicho: yo soy la tortilla. Créanme que sí, porque es la parte que fundamental en la comida y en la alimentación de la cultura latina. Pero Cristo dijo el pan, no dijo el jugo de la vid, por ejemplo, por así decirlo, o a cualquier. Dijo el pan, yo soy el pan, lo que nutre principalmente, la parte central de la nutrición. Yo soy el pan de vida. La razón que yo predico esta noche esto, hermanos, es porque yo me identifico mucho con estos tópicos. Estos tópicos son de mi vida personal. Y otra vez va mi historia. Con todo lo que ya ustedes saben de mí, que les conté. Con todo lo que ya ustedes saben hasta de memoria. Mi padre era músico. Trabajaba todas las noches tocando en los bares. Pero yo nunca supe cuánto mi papá ganaba. Yo nunca supe realmente. Lo supe cuando mi hermano mayor tenía 15 años y tocaban la puerta de mi casa porque querían que fuera a tocar mi papá. Pero mi papá estaba borracho, bien borracho, y mi hermano a los 15 años, el mayor, fue el primero en tocar batería. Y el primero en llevarlo, mi papá, a que se ganara el pan y trajera para comer a la casa. Y mi hermano cuenta, hermanos, que a sus 15 años, chiquitito ahí, iba y tocaba la batería con toda la orquesta de señores mayores allí, toda la noche. Y mi hermano mayor cuenta, por él lo sé, no por mi papá nunca nos dijo. Dice mi hermano que cuando las veces primeras que fue a tocar, cuando terminaba de tocar la noche, llegaba el dueño del bar y le decía: ok, jovencito, ahí te va lo que te corresponde de esta noche. Y mi hermano en su mente decía: bueno, pues ¿cuánto me vas a dar? Porque mi papá toca todos los días, pero yo nomás toqué una noche. ¿Y saben qué dice mi hermano que les daba? En los tiempos del 1970 por ahí, 15,000 pesos por noche, 10,000 pesos por noche. Y dice que él veía todos los billetes que le daban, no lo podía ni creer. ¿Y qué creen que es lo que se le venía a la mente? ¿Qué creen lo primero que se le viene a la mente? Si esto es una noche, si esto nada más es hoy, mi padre trabaja todas las noches, y si todas las noches le dan mínimo 10,000 pesos, en la semana ¿cuántos miles tiene? Mínimo 50,000 pesos. ¿Y por qué, condenado decía mi hermano? En mi hogar no hay ni para la leche, no hay ni para el pan, y nos tenían muertos de hambre mi padre todos los días. Hermanos, 2 litros de leche. Mi papá nos daba dinero para 2 litros de leche, y los 2 litros de leche debían durar casi toda la semana, con 8 niños hambrientos, y aparte mi madre
¿En qué cabeza 2 litros de leche iban a durar toda una semana? Y luego el pan, unos panecitos ahí duros de la panadería, que teníamos que abrirlos y ponerle frijoles nada más, y esos panes se iban en una noche. Y yo me acuerdo de mi papá maltratando, mi mamá ya maltratándonos a todos nosotros, todos chiquitos ahí, pero un maltrato, hermanos, con malas palabras, un maltrato como si nosotros estábamos robándole, un maltrato como que si nosotros no valíamos nada en lo absoluto. Nos decía, me acuerdo bien clarito, o sea, y ustedes dragones, ¿ustedes qué creen que yo gano miles de pesos? Decía siempre, y nosotros en nuestra mente pues nunca sabíamos cuánto ganaba. Y crecimos, hermanos, con un sentimiento de inferioridad, crecimos con un sentimiento de culpa. Yo crecí con un sentimiento de culpa, yo crecí con ese sentimiento de no poder pedir, de no poder hablar, de saber y de pensar que ese pan debía durar para toda la semana. Muertos de hambre toda la vida. Me acuerdo que iba a la escuela, hermanos, con mi pedazo, mitad de pan francés con frijoles. Usted no sabe, hermanos, que cuando yo abría ese pedacito de pan francés y miraba a mis compañeros de clase con un pan bimbo que hasta olía, con aguacate, con no sé qué, y hermanos, créanme, hermanos, que qué tremendo es eso, con esa hambre que yo tenía como yo crecí, hermanos. Por eso es que yo sé que Cristo Jesús tiene un propósito por el cual Él dice que Él es el pan verdadero del cielo. ¿Por qué Cristo usó esa figura? ¿Por qué la puso aquí en la Biblia? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiró a Juan, obviamente bajo la iluminación del Espíritu Santo, para poner que Cristo es el pan del cielo? Y que Cristo dijo, yo soy el pan del cielo, el que come mi pan vive para siempre. Si tú me comes, si tú me saboreas, si tú me trituras, si tú te nutres de mí, entonces vivirás, porque yo soy el pan de vida. ¿Por qué Cristo lo puso así? Obviamente, hermanos, porque el pan es la parte central de nuestra alimentación. Si tú no comes pan, no te nutres. Si tú no comes el pan, los nutrientes no se desdoblan. ¿Dónde? Se desdoblan en los intestinos y se absorben en todo el cuerpo. Y no tienes energía. Si no comes pan, no puedes trabajar. Si no comes el pan de vida, el pan nutricional, no puedes vivir, te enfermas. ¿Me explico? Por eso Cristo, hermanos, es muy sabio. Por eso Cristo es muy sabio en haber expuesto esto del Espíritu, por medio del Espíritu Santo. El pan de vida. ¿Saben ustedes, hermanos? ¿Ya les conté esto, hermanos Zavala? Ya les conté esto. A mí se me cayeron algunos dientes de aquí, porque en mi adolescencia, cuando ya empezaba a pensar yo poquito, yo no aguanté más un día. Y cuando mi papá venía con esos maltratos y con esos golpes que abrían la cabeza con sangre, con un anillo que tenía, me abría la cabeza, nos abría toda la cabeza y con la sangre y chorreando, bien feo. Un día que me maltrató porque el pan se acabó. El pan se acabó. Y en mi desesperación de adolescente, lo miro, lo enfrento, tenía yo creo como 13 años o 14, y yo enojado me paro frente a él y le digo: ¿usted quiere que el pan dure? ¿Usted quiere que el pan permanezca, que nunca se acabe? ¿Usted quiere que este pan nunca se acabe y que nosotros sigamos muertos de hambre porque este pan en su mente tiene que durar? Pues entonces tómele una foto a ese pan y le va a durar toda la vida. Y me tumbó todo, bueno, no todo, pero sí, me puso una cosa bien tremenda. Probablemente yo no debí contestar así, no le debí decir eso, pero en mi mente, hermanos, ¿qué otra cosa podía decir una mentecita así? Que si lo único que había era pan para comer y todavía el pan no podías comer, no debías comer. Por eso, mis hermanos, cuando Cristo, mira cuántas veces repite Cristo: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Mira, lo repite de todo, desde el versículo 25 lo está diciendo: yo soy el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Versículo 35, ¿qué dice? Yo soy el pan del cielo, el que a mí viene no tendrá hambre. Mira el versículo 41, ¿qué dice? Murmuraban entonces los judíos porque había dicho ¿qué?
Yo soy el pan del cielo. Mira el versículo 48. ¿Qué dice el versículo 48? Yo soy el pan del cielo. Mira el versículo 50. Este es que el pan que descendió del cielo. Mira el versículo 51. ¿Qué dice el versículo 51? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mira el versículo 54. Versículo 54. El que come ¿qué? Mi carne. Mira como el que come mi carne. Mira el verso 56. El que come mi carne, porque yo soy ¿qué? El pan del cielo. Versículo 58. ¿Qué dice el versículo 58? Este es el pan que descendió del cielo. Dice, ¿cuántas veces Cristo lo está diciendo? En este solo capítulo, hermano, más de 6 veces, más de 7 veces, más de 8 veces. ¿Por qué? Porque Cristo lo repite y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Qué tremendo. Porque quiere que nunca lo olvidemos, hermano, tú y yo. El pan es Cristo Jesús. En la vida cristiana, el pan es Cristo Jesús. Y en la mentalidad hebrea, ¿se acuerdan que les dije? Cuando una palabra se repite más de 2 veces, cuando una expresión se repite más de 3 veces en un periodo corto de contexto, ¿qué significa? ¿Qué significa en la gramática hebrea? ¿Qué significa eso en la mentalidad judaica? ¿Qué significa? Énfasis. ¿Significa qué? Énfasis. O sea, lo que Cristo está diciendo, está enfatizando. Lo que Cristo está diciendo es importantísimo que comas a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Que tritures a Cristo Jesús, que no solamente vean tus ojos a Cristo Jesús, que no solamente tu boca saborea a Cristo Jesús, que no solamente los intestinos se muevan diciendo, ¡ay, qué bonito Cristo Jesús! Falta entonces que tomes con la mano el pan. Falta entonces que lo traigas a tu boca el pan. Falta entonces que lo metas en tu boca el pan. Falta entonces que empieces a mover la mandíbula y a empezar a trabajarla para que entonces se triture el pan. Falta entonces que tragues el pan. Y falta entonces que el pan baje todavía hasta el estómago. Miren todo lo que tienes que hacer. Si no solamente Jesús dice, yo soy el pan de vida y ya. Hay muchas cosas que hay que hacer. No solamente, repito, mirar y observar y saborear. Mucha gente vino ayer a mirar, a observar y a saborear. A lo mejor tú has venido para mirar, observar y saborear y te vas, pero no has comido a Cristo Jesús. No hemos comido a Cristo Jesús. ¿Tienes cuántos años en la iglesia adventista? ¿Tienes cuántos años de bautizado? Yo tengo 32 años en la iglesia adventista, pero a veces digo, Señor, no he comido verdaderamente a Cristo Jesús. Lo que prediqué ayer, hermanos, ¿cuánto tiempo me tardó para verdaderamente perdonar a mi padre? ¿Cuántas veces me invitaron a campañas evangelísticas? ¿Cuántas veces abrí la palabra? ¿Cuántas veces prediqué? Estudié en Montemorelos, estudié en Colpac, y usted diga todo lo que quiera, y que estuve en Conquistadores y Guía Mayor, y lo que usted quiera, pero aquí cargaba un odio contra mi padre, ¿no es cierto? Y estaba yo comiendo verdaderamente a Cristo Jesús. A lo mejor comí, pero me indigesté. A lo mejor comía, pero se me hacía una bola en el estómago, ¿no es cierto? Mis hermanos, ¿por qué buscas a Jesús? Gloria a Dios. ¿Para qué lo buscas? ¿Por qué eres un cristiano? ¿Por qué vienes aquí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás comiendo a Jesús? ¿Estás verdaderamente triturando a Cristo Jesús? Que entre hasta adentro y se nutra, y te nutra tu ser de Cristo verdaderamente. ¿Es verdaderamente Cristo parte central de la nutrición de tu ser o no? Como pastor, hermano, y aquí me están grabando, pero bueno, como pastor, a mí no me van a contear. 18 años en el ministerio de iglesias, con hermanos, con ancianos y líderes que se decían observar a Jesús y saborear a Jesús y mirar a Jesús y aparentemente comer a Jesús, pero en las juntas literalmente se peleaban, literalmente se ponían tropezaderos para que el otro cayera, literalmente criticaban al pastor abiertamente y criticaban a los hermanos, abiertamente se oponían a los planes de crecimiento, de evangelismo. Eso no funciona, eso no sirve. Hermanos, literalmente, yo siempre me pregunté en 18 años de pastorado en las iglesias, entonces, ¿dónde estamos parados?
¿Por qué somos cristianos? ¿Para qué eres un cristiano? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué buscáis a Jesús? ¿Cuál es el propósito realmente? Qué tremendo, ¿no es cierto? Este tema tal vez no es ni tanto para las visitas. De este día es para ti, para mí como cristianos. Gloria a Dios. Porque es tiempo de pensar, hey, y hasta decimos con mucho orgullo, ¿cuánto tienes en la iglesia? Tengo 40 años, hermano, yo formé aquí esta iglesia. Pero has comido a Cristo Jesús. Verdaderamente Cristo Jesús es parte central en tu digestión de comida. Mira, ¿sabes cuándo entendí más o menos y entiendo todavía más o menos esto? Un poquito. Cuando trabajé en Colpac, en la fábrica de soya. Y cuando venía todo lleno de soya, polvo, soya. Y cuando, según yo llegaba al cuarto mío de Colpac y me cambiaba la ropa y lo sacudía, puro soya. Y yo me olía y decía yo, ay, huele a pura soya. Pero no solamente era eso, nos daban soya en la mañana, soya en la mediodía y soya de comer por la noche. Soya a todas horas, soya, leche de soya, gluten de soya, frijoles de soya, todo de soya, hermanos. ¿Y sabes qué? Yo me di cuenta que cuando yo empezaba a jugar fútbol ahí en Colpac y empezaban los poros a abrirse y empezaban los poros a salir el sudor, mira que yo estaba jugando fútbol soccer y yo olía a soya. Y yo jugaba fútbol soccer y la soya estaba ahí presente y yo pateaba la bola y me olía la soya. Y pues ¿dónde viene? Si yo no traigo nada de soya, ¿por qué huelo a soya? ¿Saben por qué olía a soya? Porque no era la ropa, mi hermano, era lo que comía, lo que estaba dentro de ti, que era pura soya. ¿No es cierto? ¿Qué dice el dicho? Eres lo que ¿qué? Lo que comes. Si comen mucha carne, obviamente se va a manifestar los deseos prácticamente, o la situación de la carne, ¿no es cierto? O sea, si comen muchas semillitas, si comen mucho aguacate, o pon lo que tú comas, todo se manifiesta ¿dónde? En la piel, sale en la piel. Ah, mis hermanos, cuando tú comes a Cristo Jesús, cuando tú saboreas a Cristo Jesús, cuando tú te nutres de Cristo Jesús, no vas a hablar otra cosa más de Cristo Jesús. Tus acciones van a ser como las de Cristo Jesús, tu mirar va a ser como la de Cristo Jesús, tu hablar va a ser como la de Cristo Jesús, porque está ¿dónde? Está ¿dónde? Está dentro de tu ser, está dentro del sistema, porque vive Cristo Jesús en tu corazón. Ese es el problema, esa es la diferencia. Eso es lo que Cristo Jesús quiso decir cuando dijo: el que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida, tendrá vida, perdón, en mí. El que no lo hace no tiene vida eterna en mí. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, hermanos, ¿por qué no comer a quién? A Cristo Jesús, el pan de vida. Yo nomás digo esto, hermano. Pero ahorita nos vamos a ir a agarrar el carrito y en la mañana nos vamos a dormir a la casa y en la mañana continuar el trabajo. Pero ¿quiénes son los responsables verdaderamente de hacer si tú quieres comer el pan de vida o no? Es cada uno, hermanos. Es cada uno. Sí, yo, cada quien. Porque qué difícil es levantarse en la mañana, ¿no es cierto? Y decir, ay, después oro, después leo, después me conecto con el Dios eterno, después me pongo en comunión con Dios. Entonces no nos estamos ¿qué? Nutriendo del pan de vida en Cristo Jesús. Es tiempo de cantar, hermanos. La esperanza es Jesús. Si este tema, hermanos, en el nombre de Jesús no te habló al corazón cristiano, hermano, yo creo que Dios tiene que hacer una obra y Dios lo está hablando con todos nosotros. Algo tiene que quedar allí, hermanos, para seguir nutriéndonos de Cristo Jesús, del pan de vida, verdaderamente el pan del cielo. La esperanza es Jesús. Y después terminamos con una oración con las visitas que han venido esta noche. No hay esperanza alguna si el mundo
esperanza es Jesús y certeza de salvación para el mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. Solo Cristo Jesús es la única esperanza. Comamos de Él. Él es el único que nos puede guiar y el único que puede nutrir nuestro corazón. Amén. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús y certeza de salvación para el mundo que no ve solución. La esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús. Si me permite la iglesia, ahora voy a hablarles a las visitas. Una vez más, su nombre es Guillermina, ¿verdad? Y su nombre es Marta. Marta. Y usted pues es Amelia. Amelia, Guillermina y Marta. El Señor les trajo esta noche aquí para escuchar un mensaje que primero era para los hermanos de la iglesia, pero también para ustedes en el sentido de saber que Cristo es el pan de vida. Si usted se nutre de Cristo Jesús día a día, Jesús les va a hablar a su corazón. Jesús puede obrar milagros de vida eterna. Y no saben ustedes los milagros que puede hacer Cristo Jesús, porque Él puede, Él es poderoso. Yo no tengo ninguna duda que Dios puede obrar milagros. Milagros en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos. No sé qué problemas tengan ustedes. Yo no sé exactamente por qué han venido aquí, pero si han venido es porque tienen una necesidad de algo. Buscan algo, como yo también lo busco y como los hermanos lo buscan. Pues si has venido a buscar algo esta noche, ojalá el Espíritu Santo haya llegado a tu corazón y a tu mente y te haya invitado a comer del pan de vida que es Cristo Jesús. ¿Tú quisieras seguir comiendo de Cristo Jesús? Seguir aprendiendo de su palabra que Dios nos invita a comer. Así es que vengan mañana una vez más. Sigan conociendo igual que yo, igual creciendo en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque Dios les ama mucho. Ama sus hogares, ama sus hijos, ama sus familias. Y Dios quiere verdaderamente crear, vivir en el corazón de ustedes, en la medida que nos nutramos de Cristo Jesús. Vamos a orar en este momento de rodillas, si pueden arrodillarse junto con la congregación. Querido Padre y Dios eterno, Creador de todas las cosas, Señor, Padre eterno, aquí está Guillermina, aquí está la señora Marta y aquí está la señora Amelia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendice sus familias. Señor, llámales, Padre, a que tengan una decisión de servirte y de seguirte de aquí hasta donde tú les permitas vivir. Ellas son madres de familia, son esposas. En el nombre del Cordero de Dios, Señor, si estas tres personas deciden seguirte y nutrirse del pan de vida, gloria sea tu nombre, Señor, porque el propósito de esta noche se ha cumplido. Ayúdale, Señor. Si tienen motivos de oración, contesta sus oraciones en el nombre del Cordero de Dios, Señor. Padre, lo difícil que es que visitas vengan a este lugar. Y si han venido ellas tres, que vayan llenas a su casa del Espíritu Santo, Padre. Y tráelas el día de mañana, Señor Dios, para seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor.
Gracias, pan de vida, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias porque nos nutres, Señor. Y porque quieres vivir en el corazón humano. En el nombre de Jesús, pues te encomiendo estas 3 visitas. Amén. En el nombre de